Se fue un cínico, pero llegó un dinosaurio al PRI. El problema es que yo no sé para qué realmente llegó, porque al final el PRI solo queda el cascarón. Este es el Chapucero, ¡arrancamos! Si te gusta este video, suscríbete y dale click en la campanita para que cuando suba otro video, de inmediato te lleguen las notificaciones. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Pues el día de ayer Enrique Ochoa finalmente salió del PRI nacional. Una decisión que realmente no es tan sorpresiva, en entendido de que Enrique Ochoa ha sido uno de los peores dirigentes de ese partido desde hace mucho tiempo. Y bueno, eso es mucho decir. Y es que desde que llegó Enrique Ochoa se reveló como uno de los más grandes cínicos que ha tenido ese partido desde hace mucho tiempo. Y repito, eso es mucho decir. Debemos recordar que Enrique Ochoa llegó después de que Manlio Fabio Beltrones perdió muchas gubernaturas en 2016, en particular Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo, lo que al final generó las condiciones para que el equipo de Luis Videgaray lo pudiera sacar del PRI nacional y por lo tanto ellos llegar a controlar la sucesión presidencial. Esa fue la razón principal política de la salida de Manlio Fabio Beltrones y donde finalmente los dinosaurios acabaron perdiendo esta posición. A partir de entonces, Luis Videgaray y Enrique Ochoa, que también era parte del team de Luis Videgaray, empezaron a controlar toda la sucesión, toda la política priista en el país. Y bueno, lo cierto es que también a partir de ese momento, todo se vino abajo. Porque si bien Manlio Fabio Beltrones perdió varias gubernaturas en 2016, eso nadie se le disputa, lo cierto es que fue Enrique Ochoa y Luis Videgaray los que impulsaron el principio del fin para el PRI nacional con el famoso gasolinazo. Esto es muy pero muy importante señalarlo. Y es que la mayoría de los priistas dinosaurios, por decirlo de una otra manera, estaban en contra de este gasolinazo, porque sabían lo obvio. O sea que al final iba a haber un gran costo político que tendría que pagar su partido si implementaban este severo aumento de las gasolinas. Pero al grupo peñista, al del Videgaray y al de Ochoa, y donde también estaba José Antonio Meade, les valió, lo aplicaron y bueno, empezó la debacle del PRI. Aún así, Enrique Ochoa fue también el año pasado el que impulsó con cierto éxito los fraudes electorales en el Estado de México y Coahuila, en donde, bueno, literalmente se robaron la elección en el Estado de México a Morena y en Coahuila al PAN. El problema de estos fraudes electorales es que generó una gran ilegitimidad a los actuales gobernadores en funciones, Alfredo del Mazo en el Estado de México y Miguel Riquelme en Coahuila, y que además obviamente al propio PRI le generó más costos políticos porque, bueno, hubo mucha gente que sí vio el fraude electoral. Era donde se sorprendieron del gran cinismo con los que el PRI y los órganos electorales estatales finalmente hicieron todo para legitimar estos robos electorales muy evidentes. Ahora sí, Enrique Ochoa todavía se mantuvo ahí porque al final Luis Videgaray controlaba la sucesión y quería que su gran amigo José Antonio Meade pues fuera el candidato presidencial. En ese momento, Miguel Ángel Osorio Chong era el puntero en las encuestas internas del PRI y realmente era el candidato lógico que hubiera sido postulado por ese partido. Pero no, Luis Videgaray no lo quería. Estaban bronqueadísimos finalmente desde el inicio del sexenio y Videgaray quería imponer a su propio grupo político, que representaba a José Antonio Meade y para eso mantuvo a Enrique Ochoa en el PRI nacional. Al final, Luis Videgaray se impuso junto con Enrique Ochoa y fue postulado José Antonio Meade en una de las peores decisiones políticas de este partido en los últimos años. Y bueno, eso es mucho decir. Al final, si bien José Antonio Meade estaba en el último lugar en las encuestas internas registrando apenas 4 puntos de preferencias entre los priistas, Videgaray convenció a Peña Nieto de que podían hacer una campaña en donde descubrieran a José Antonio Meade y las grandes virtudes que él tiene, como que es muy inteligente, como que es muy exitoso laboralmente, como que es muy preparado académicamente y como no era priista, porque sigue sin ser militante priista, finalmente la mayoría de los mexicanos se iban a convencer por él. Obviamente un cálculo completamente errado y vaya, hasta falaz, que al final resultó lo contrario. El destape de Meade únicamente generó peores escenarios para este partido e incluso hemos llegado al punto en donde ya están presionando para que decline el propio José Antonio Meade a favor de Ricardo Anaya con tal de que no llegue Andrés Manuel López Obrador.
Y por lo tanto, este es el gran fracaso. El gran fracaso de Videgaray, de Meade y del propio Enrique Ochoa, o sea, de los peñistas del Grupo Atlacomulco, enquistados en el PRI nacional. Y bueno, este fracaso generó pues las condiciones propicias ya para la salida de Enrique Ochoa y la llegada de los dinosaurios otra vez al PRI nacional. Y ese es ese señor, René Juárez Cisneros, que bueno, la verdad es que sí tiene una facha de dinosaurio que realmente no se la quita a nadie. Pero llegan los dinosaurios y llegan ¿para qué? Bueno, ellos llegan porque al final este 2018 no solo está en disputa la presidencia, porque esa yo creo que ya está completamente perdida. Ya los priistas tienen claro que Meade haga maroma, haga circo, haga teatro, compre votos, nomás no va a poder ganar. Sin embargo, en este 2018 no es la única elección en disputa. Hay 9 gubernaturas en disputa. Están el Senado, los diputados federales. Están también la mayoría de las alcaldías y una gran parte de congresos locales en disputa. En todos estos lados hay elecciones. Y en algunas regiones sí el PRI tiene posibilidades de triunfo. Hablando de las gubernaturas, si bien en la mayoría de los estados los tiene prácticamente perdidos, incluso el PRI está en tercer lugar, podría competir el PRI en Yucatán, por ejemplo. Ahí el gobierno priista no ha gobernado mal y el candidato priista parece que tampoco es tan mal visto. Y bueno, también en otros estados donde hay elecciones intermedias también sucede lo mismo. Entonces llega René Juárez Cisneros a centrarse en esto que realmente descuidó Enrique Ochoa por estar embobados en la candidatura presidencial. Y es que Enrique Ochoa también finalmente se le puede achacar la misma crítica que le hicimos a Tatiana Cloutier y a Jacob Polemski. Enrique Ochoa, ¿cuánto tiempo dilapidó yendo a debates estériles con López Dóriga, con Loret de Mola, con López Dóriga otra vez en la radio, con Loret de Mola otra vez en la radio? Y así, lo cierto es que Enrique Ochoa, yo no sé qué realmente hacía. Está todo su partido en llamas, está todo desmoronando y él, el dirigente nacional, solo iba a debates y debates y debates. Para hacer que haya una elección nacional ahorita en disputa, donde no solo está Meade, sino repito, hay varias gubernaturas en disputa y en otros estados, Ochoa realmente ya no hacía nada más que ser vocero de él mismo. Y bueno, al final llega René Juárez para de entrada recomponer la relación del PRI y de Peña Nieto con los gobernadores priistas que se encuentran muy enojados con Enrique Ochoa y con Videgaray y con Peña porque les fueron impuestos varios personajes de ellos en candidaturas y muchos de ellos fueron ignorados y por lo tanto también dicen, pues que pierdan ellos, que gane Morena, pues ya que. Entonces llegan René Juárez Cisneros a intentar rehacer la relación y también obviamente, supongo yo, llegan también René Juárez Cisneros a mandar también estrategias específicas a aquellas entidades en donde no gobierna el PRI, pues para también intentar ganar algo, para también finalmente operar la estructura. Y es que, por ejemplo, todo el mundo tenemos claro que el PRI va a operar con dinero, con lana, va a comprar el voto. Esto le garantiza una votación mínima de entre 15 a 17 y 18 puntos. Al margen de las preferencias electorales que tiene Meade, comprando el voto, realmente logran comprar 15 a 17 puntos los priistas a nivel nacional. Pero para que esto suceda, finalmente se tiene que operar. Finalmente tienen que sacar el dinero de un lado y llevarlo a los mapaches, y los mapaches lo tienen que dispersar. Y después en el día de la jornada electoral tiene que haber una estrategia de acarreo de votantes en donde estén pues obviamente combis, taxis, camiones, ruteros que se les llama, los representantes priistas generales, partidistas, etcétera, que finalmente hagan toda esta operación, que lleven la gente comprada a votar, porque si no, pues la gente se recibe el dinero y se queda en su hamaca, no van realmente. Esta es una operación nacional compleja que, bueno, la hace bien el PRI, pero aún así es un sistema, y Enrique Ochoa no lo estaba haciendo, y ahora también llega René Juárez pues a hacer también el mismo sistema. No va a ser suficiente, claro, para ganar, pero bueno, cuando menos para un honroso tercer lugar, sí, yo creo que sí. El problema es que obviamente llega René Juárez al peor momento del PRI en su historia política, al momento de la debacle. Finalmente salta Enrique Ochoa del barco hundiendo, que él contribuyó mucho a hundir, y René Juárez creo que fue el único que aceptó, bueno, pues ser el capitán de un barco que está a punto de encallar. Supongo que la apuesta de René Juárez y de los dinos es un poco la apuesta que hizo Manlio Beltrones también cuando encalló el prismo en el 2000. O sea que, bueno, pues llevar el barco, que se encalle, la derrota, pero al final el PRI pues no va a desaparecer, va a seguir siendo un partido. Y al final también René Juárez llega a salvar algo y van a tener alguna bancada, van a tener todavía gobernadores priistas, van a tener algunos senadores y diputados federales, y él va a llegar
pues finalmente como Manlio Fabio, a liderar la oposición priista en el gobierno de López Obrador. Manlio Fabio le fue muy bien en ese momento. Cuando encalló el PRI en el 2000, Manlio Fabio surgió como una figura opositora poderosa y le fue muy bien en los sexenios panistas, porque era pues, el partido bisagra, el que negociaba con los presidentes panistas. Tuvo un gigantesco poder y antes de Peña Nieto era sin duda el priista más respetado y poderoso del país. Y bueno, yo creo que René Juárez y en general los dinosaurios quieren regresar un poco al mismo esquema, ¿no? Pues que el PRI va a perder, pero ellos finalmente vuelvan a controlar el partido y sacar a patadas a los peñistas, a Videgaray, a Enrique Ochoa que ya sacaron, y obviamente a José Antonio Meade cuando pierda ya no lo van a querer ver ni en pintura. Creo que finalmente esa es la razón de la llegada de René Juárez Cisneros. Veremos, claro, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? En sus primeros días, si realmente pues surgen sus habilidades de operador político, o sea, de mapache, porque en ocasiones también estos dinosaurios son muy sobreestimados. Todo el mundo creemos que van a llegar y tienen así una gran cultura política y el libreto político y esto y las cosas. Y la verdad es que muchas veces llegan muy envejecidos también. Fueron buenos hace 20 o 30 años, pero ahora en la actual política, en donde se mueve todo inmediato a través de redes sociales, pues ya no. Bueno, amigos y amigas, ese es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres anunciar tus productos, servicios o aplicaciones en este canal, mándame un correo a esta dirección para ponernos de acuerdo. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.